Módulo 2. Habilidades audiovisuales. En este video les mostraremos las características del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual está compuesto por los modos de organización de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, ajustándolos a la capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas. Un emisor le propone a un receptor un contenido que simule la realidad a partir de elementos de imagen y sonido. De este modo, podríamos decir que este lenguaje tiene la capacidad de generar mensajes artificiales que estimulan al receptor de manera muy similar a como lo haría la naturaleza. El lenguaje audiovisual está integrado por un conjunto de símbolos y normas de utilización que nos permiten comunicarnos con otras personas. Sus características principales son: un sistema de comunicación mixto, visual y auditivo. Proporciona una experiencia unificada a partir del procesamiento global de la información visual y auditiva. Los elementos de este lenguaje solo tienen sentido en la medida en que se encadenen de una determinada manera y formen un conjunto. Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto, suministra muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. Aspectos que componen el lenguaje audiovisual: aspectos morfológicos, aspectos sintácticos, aspectos didácticos, aspectos semánticos, aspectos estéticos. Aspectos morfológicos. Así como el lenguaje verbal utiliza nombres, verbos, adjetivos y otros elementos morfológicos, los discursos audiovisuales se construyen utilizando algunos elementos morfológicos que se dividen en elementos visuales y elementos sonoros. En lo que respecta a los elementos visuales, encontramos a las imágenes, constituidas por puntos, líneas, formas y colores. A partir de estos elementos, las imágenes pueden representar objetos que existen y también cosas que jamás hayan existido. Características de las imágenes: icónicas y abstractas. Icónicas, representan figurativamente a la realidad por similitud o por una convención, según representen la realidad. Figurativas, esquemáticas y abstractas. La máxima iconicidad la tienen los objetos. La máxima abstracción la tienen los textos y ecuaciones. Abstractas, son imágenes que no tienen similitud con lo real. Su interpretación se logra a partir de un ejercicio simbólico, como una metáfora. Denotación y connotación. Son tipos de significados. Denotativo, lo que expresa directamente la imagen. Connotativo, la interpretación del que observa. Simplicidad o complejidad, depende de su iconicidad, organización y relación entre sus elementos y contextos. Originalidad o redundancia, según sus elementos sean nuevos o ya utilizados. Elementos sonoros, música, efectos de sonido, palabras y silencios. De cualquier manera, nunca hay concordancia entre las imágenes y lo real, ya que diversos factores, como el encuadre o la luz, la pueden modificar. Aspectos sintácticos. Para construir un mensaje verbal, además de trabajar con los aspectos morfológicos ya mencionados, es necesario seguir unas normas sintácticas que nos permitirán elaborar frases con sentido. De igual modo, al crear un mensaje audiovisual tenemos que seguir otro tipo de normas sintácticas, que podrán influir poderosamente en su significado final. Los principales aspectos sintácticos a considerar son los planos, los ángulos y los movimientos de la cámara. Planos. Referencian la cercanía o lejanía de la cámara respecto de lo que filma. Los principales planos que se utilizan, de los más lejanos a los más próximos, son: planos descriptivos, describen el lugar donde se realiza la acción. Estos son gran plano general y plano general. Gran plano general, GPG, Extreme Long Shot, ILS. Muestra un escenario amplio en donde aparecen muchos personajes. Existe una gran distancia entre la cámara y el objeto a filmar. Tiene una función de descripción, apunta a mostrar el espacio en donde se desarrolla la escena. Muchas veces es utilizado para destacar la pequeñez de los personajes en un contexto. Plano general, PG, Long Shot, LS. A diferencia del anterior, en este plano comienzan a distinguirse los contrastes entre los personajes. También tiene un valor descriptivo. Ubica a los actores en el contexto en el que tiene lugar la escena. Muestra la importancia que tiene cada personaje en esa escena, pero también puede mostrar cierta homogeneización de los personajes.
El plano general permite apreciar bastante bien la acción que despliegan los personajes, de manera que también posee un cierto valor narrativo. Planos narrativos narran la acción que se desarrolla como plano entero, plano conjunto, plano medio y plano americano. Plano entero, P, o full shot, plano total, PT, medium long shot, MLS, plano de figura. Se trata de un plano que se realiza de manera más cercana y propone el cuerpo del personaje como límite de toda la pantalla, de los pies a la cabeza. Le da a la escena un gran valor narrativo, al mostrar a la perfección la acción que desarrollan los actores. El plano entero también puede tener cierto valor descriptivo, ya que permite apreciar las características físicas generales del personaje. Plano conjunto, PC, Group Shot, GS. Se percibe un grupo de figuras en su totalidad, aparecen varias figuras humanas, establece relaciones entre los personajes, y desarrollo de acciones. Plano americano, PA, American Shot, AS, Hollywood Shot, HS. Se trata de un plano medio, pero un poco más ampliado, hasta la rodilla de los personajes. Este plano apunta a mostrar la cara y las manos de los protagonistas. De esta manera, va a lograr un valor narrativo y también un valor expresivo. Este fue el plano característico de los westerns, ya que permitía mostrar a la vez, por ejemplo, la pistola y la cara de los personajes. Plano medio, PM, medium shot, MS. Muestra al personaje de la cintura hacia arriba. La cámara se ubica entonces cerca del personaje. Presenta la acción que éste despliega, y por lo tanto le aporta narrativa a la escena. En cambio, el ambiente que lo rodea ya no queda reflejado. El plano medio también tiene un valor expresivo, ya que la proximidad de la cámara permite apreciar las emociones del actor. Plano medio cercano, PM, medium close-up, MCU, plano medio pecho, PMP, o plano medio corto, PMC. Abarca desde el pecho hasta la cabeza del sujeto. Concentra la atención en la expresión facial del personaje que en el movimiento expresivo del cuerpo. Planos expresivos muestran la expresión de los protagonistas, como primer plano, primerísimo plano y plano detalle, primer plano, PP, close-up, Q, o acercamiento. Muestra la cara del personaje y su hombro. En este caso la cámara se ubica muy cerca de los elementos que registra. Tiene como objetivo un valor expresivo, porque apunta a subrayar las emociones y los sentimientos de los personajes. Estos planos suelen ser de una corta duración, y se intercalan con otros, ya que no aportan mucha información sobre lo que hace el personaje y el contexto en donde está ubicado. Primerísimo plano, Extreme Close-Up, ECU. Se muestra una parte en específico del sujeto, un detalle del mismo, enfatizar algún área específica para reforzar las acciones. Plano detalle, PD, Detail Shot, 10. Muestra una parte de un objeto o personaje. La cámara se sitúa sobre los elementos que registra. El valor de la escena va a depender del contexto. Puede aportar valor descriptivo, narrativo o expresivo. Estos planos suelen tener una corta duración, y se intercalan con otros planos que aportan más información sobre lo que sucede en la escena y sus personajes. Ángulos. Según la posición de la cámara, el ángulo mediante el cual el objetivo captará a los personajes se denomina plano cenital, desde la posición vertical superior al objeto o persona retratada. En posición cenital, la cámara se encuentra enfocando el suelo o lo que haya debajo. Picado, es una angulación oblicua superior, o sea, por encima de la altura de los ojos y está orientada ligeramente hacia el suelo. Normalmente, el picado representa a un personaje psíquicamente débil, dominado, inferior. Normal o ángulo neutro, la posición de la cámara es a la altura de los ojos o si es un objeto es a una altura media paralela al suelo. Contrapicado, con una angulación oblicua inferior, o sea, por debajo de la altura de los ojos y ligeramente orientada hacia arriba. El contrapicado normalmente representa a un personaje psíquicamente fuerte, dominante, superior. Nadir, es una posición de cámara desde la vertical inferior del objeto o persona. Movimientos de cámara. Los movimientos de la cámara pueden ser físicos u ópticos. Podemos mencionar los siguientes tipos de movimientos. Panorámica, es un movimiento físico que se logra mediante la rotación de la cámara hacia ambos lados, derecha e izquierda. Generalmente la cámara se sitúa en un trípode y rota sobre su eje. Aporta un gran valor descriptivo y narrativo. Podemos distinguir
Panorámica horizontal, movimiento de rotación lateral. Panorámica vertical, movimiento de rotación de arriba a abajo o viceversa. Panorámica de balanceo, movimiento de balanceo que en forma de cámara subjetiva puede representar a un efecto de mareado. Traveling es un movimiento físico que se logra desplazando la cámara sobre unos rieles. Aporta un gran valor expresivo, genera perspectiva narrativa y de relieve. Existen diversos tipos de traveling. Avance, retroceso, según si la cámara se desplaza desde un sitio lejano hacia uno más cercano, o al revés. Ascendente, descendente, la cámara sigue al personaje en movimientos hacia arriba o hacia abajo. Lateral, la cámara se mueve en paralelo a un personaje que se desplaza horizontalmente. Permite seguir de cerca la expresión del personaje que está en constante movimiento. Circular, la cámara se mueve en círculo alrededor del personaje. Finalidad romántica o simbólica de encierro. Zoom, es un movimiento óptico que se logra cuando el desplazamiento de zoom se ejecuta con cámaras que contienen objetivos variables o de zoom. De esta manera se puede lograr que los objetos se acerquen o se alejen sin mover la cámara. Este movimiento también es conocido como traveling óptico. Hay que tener en cuenta que a diferencia del traveling, con el zoom los objetos que se acercan, se achican. Aspectos didácticos. Un material audiovisual con propósitos pedagógicos nos permite disminuir el tiempo en fenómenos lentos, aumentar el tiempo en fenómenos rápidos, estudiar fenómenos que ocurren en lugares inaccesibles, observar fenómenos invisibles al ojo humano, reproducir n cantidad de veces un fenómeno, realizar trabajos de investigación, esquematizar conceptos, ideas o hechos. Estas no son las únicas utilidades del lenguaje audiovisual, ya que, a medida que se avanza en la ciencia y tecnología, también se incrementan las posibilidades de los medios y su incidencia en el campo educativo. Eso es todo, compañeros, gracias por su atención y cualquier duda consúltelo con su instructor.